Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Laura González, quien es contactada y ha tenido experiencias riquísimas con nuestros hermanos mayores. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola Patricia, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu canal. Gracias a ti por tu tiempo y por compartir tus experiencias con nosotros. Cuéntanos, Laura, ¿cómo se inicia el contacto extraterrestre? ¿Cómo empieza ese cambio tan profundo en tu vida, ese giro de 180 grados? Bueno, eso fue un proceso. Todas las cosas en la vida son procesos, no se da nada que sea de un día para otro. Yo desde pequeña creo que siempre tuve mis dones, ¿no? Tuve como esa parte de que me sentía diferente y veía cosas que la gente no veía y sentía cosas que la gente no sentía. Y así crecí. Hubo una época de mi vida que me fui a vivir a Inglaterra y ahí yo empecé a tener como más sensaciones también, ¿no? Pero una vez que yo regreso a Venezuela, tengo un proceso fuerte en mi vida, como la pasa a muchas personas. Me divorcio, bueno, tienes cambio de trabajo, me regresé a vivir a Venezuela. Venían como que muchas cosas sucediendo, ¿no? Y en una de esas, yo le digo a mi hija que voy a ir a trabajar y mi hija se acuesta a dormir tranquila, nos quedamos como tranquilos. En la mañana cuando ella se para me dice que ella no se va conmigo. Tenía 8 años mi hija en ese momento. Y me dice que ella no se va porque yo me voy a morir. Que ella vio que un carro me chocaba y yo me iba a morir. Y ella no se iba y empezó a llorar y a llorar. Yo le dije, bueno, hija, quédate en la casa, no vayas a salir, yo te voy a dejar con mi vecina. Le pedí el favor a mi vecina y me fui a trabajar. Pero era como una sensación extraña que yo tenía, porque yo estaba trabajando, pero a la vez yo me sentía como que no estaba en ese lugar. Era como que ya había un anuncio de algo que venía, pero lamentablemente nosotros a veces no leemos las señales, no las vemos. Eso te lo da la experiencia, pues los años viviendo tantas cosas. En ese momento yo me voy en la tarde a mi casa y yo vivía en Guarenas, trabajaba en Caracas. Para viajar allá hay una autopista donde hay una parte que tú entras a un túnel. Y bueno, era mi recorrido diario, porque yo iba todos los días a ese recorrido en mi trabajo. Cuando yo tomo el túnel, pues yo no me acuerdo de más nada. Yo lo que empecé fue a flotar, a flotar, a flotar, y se hizo como una visión de túnel, ¿verdad? Yo digo que se ve una visión de túnel porque tú estás aquí como más oscuro y allá se ve como más luz. Entonces, cuando uno va en ese recorrido, uno cree que es un túnel, pero realmente no es un túnel. Es la luz que está al final donde uno llega. Yo no sentí golpe, yo no sentí dolor, yo no sentí ruido, yo no sentí nada. Yo solo me fui flotando y fui flotando y flotando y flotando y llegué a ese lugar hermoso, unos colores bellísimos, unas flores bellísimas. Estaban más o menos cerca gente que yo conocía, que se habían ido ya de plano, y sonrían, todos sonreían. Lo que hacían era sonreír. Y yo, wow, me sentí tan bien que yo no preguntaba qué me pasó, por qué estoy aquí, o sea, qué es lo que está pasando. Porque a nosotros no nos enseñan que la muerte es la transición a una vida diferente. Entonces, claro, uno tiene unas creencias totalmente falsas, no son las creencias verdaderas, y yo no sabía lo que me estaba pasando. Y empecé a preguntar y yo me quiero quedar y quiero pasar, pero había algo que no me dejaba entrar, pero yo tampoco me quería devolver. Y en ese momento viene una persona, no la distinguí en ese momento, y me pone la mano en el hombro, así como tranquilízate. Yo no te puedo decir que yo sentí que él me habló palabras como tal. Todo me llegaba a mi mente. La comunicación era como que él se expresaba y yo entendía. Telepática. Ajá. Entonces, en ese momento que yo volteo, wow, me impresiono porque era un amor, una energía, una belleza, un brillo que pocas personas tienen. Y era Jesús. Y yo le empiezo a decir, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí. ¿Qué me pasó? Empieza uno con esa cantidad de preguntas. Mi personalidad es así como un poquito acelerada a veces.
y más en esos momentos, pues las emociones te brincan. Y yo le hice tantas preguntas en un momentico tan corto que él lo único que hizo fue sonreír, no me contestó más nada. Me dijo, cálmate, no puedes quedarte, tienes que regresar. Unas palabras y una energía que transmitía tan hermosa. Y yo le dije, no, yo no quiero regresar, mira, yo estoy muerta. Y yo veía hacia un lugar y yo veía que estaba el carro donde yo iba y el carro estaba aplastado porque fue un camión que me pasó por encima del carro. Este, y pues la gente había dicho, no, esa está muerta y recogieron a todo el mundo y a mí no me habían recogido todavía. Y yo le decía, pero mira, me estoy ahí tirada, muerta, mira, bañada en sangre, no tengo ni zapatos, el carro está aplastado porque el camión pasó por encima del carro. Y él lo que hacía era sonreírme y me decía, cálmate, cálmate, no puedes regresar, no puedes, perdón, no puedes quedarte, tienes que regresar. Entonces, bueno, yo ahí, yo creo que estaba tan acelerada que yo no sabía qué me pasaba. Y en ese momento él me dijo que tenía que regresar, que yo tenía una gran misión. Me habló de mi hija, me dijo que mi hija, bueno, tenía 8 años, pero que ella iba a ser médico, que ella tenía una misión muy bonita para ayudar a la humanidad y que yo tenía que apoyarla para que ella pudiera hacer ese camino. Y ahí fue como cuando yo entré en conciencia un poquito, dije, oye, verdad, tengo mi hija, está muy chiquita. Y le dije, bueno, voy a regresar, pero explícame cómo regreso, porque mira cómo estoy, muerta, bañada en sangre. Y la lesión mía fue a nivel de cabeza. Y yo le decía a él, mira, o sea, yo estoy mal, estoy muerta. Y él lo que hacía era sonreír. Y toda la gente que estaba ahí lo que hacía era sonreír, pero yo estaba tan acelerada que me decían, bueno, cálmate para que puedas entender, mira, observa cómo estás, ve lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces yo vi y enseguida dije, bueno, tengo atrás unos zapatos que me los puedo poner porque mi preocupación era que estaba sin zapatos. Yo tenía en ese momento el concepto que la gente cuando estaba así mal y se quitaba los zapatos era que ya estaba muerta. Y yo decía, bueno, en los accidentes que se han visto, la gente pierde los zapatos es porque ya está muerta. Entonces mi angustia era ponerme unos zapatos. Imagínate tú, uno estando en ese lugar, donde yo a veces no sé qué me pasó, pero yo siempre digo que he debido de actuar diferente, pero creo que como no nos preparan para eso, pues no pude hacerlo. Entonces vi dónde estaban los zapatos, dónde estaba la cartera, dónde estaba el móvil, la pistola, todo lo que yo tenía importante que tenía que recoger. Y le dije, ok, ya sé cómo voy a hacer. Y cuando llega a mi cuerpo, yo voy a recogerme el cabello para poder parar un poco la sangre porque tenía un hueco en la cabeza. Y él lo que hacía era sonreír. Entonces le digo, bueno, yo voy a regresar, pero yo te voy a pedir algo. Yo voy a regresar siempre y cuando tú siempre estés conmigo. Y él lo que hizo fue sonreír y me dijo, está bien, yo voy a estar siempre contigo. Y yo le dije, seguro, porque nosotros los humanos terrenales somos de verdad que hacemos unas preguntas a veces que yo digo, Dios santo, ¿por qué somos así? Entonces le dije, bueno, está bien, estoy preparada para regresar, pero tú me prometiste, y se lo recalqué, que tú ibas a estar siempre conmigo. Y él sonreía, ¿no? Claro, te voy a hacer un paréntesis aquí. Ya después de muchos años que yo comprendí lo que me había pasado, porque es un proceso que uno no va a entender el mismo día, yo tuve un gran arrepentimiento de haber actuado así. Porque tú sabes lo que es la bendición de estar ante los pies de Jesús, de haber podido llegar allá, conocer eso y estar uno terrenalmente acelerado, pensando cosas que no he debido de pensar, o sea. Y le pedí mucho perdón a él en ese momento que tuve esa reflexión. Le dije, perdóname, yo a lo mejor no tenía la conciencia que tengo ahorita de saber quién eres, pero te agradezco porque me diste una oportunidad de eso. Y él en ese momento me hizo ver parte de lo que yo iba a vivir, ¿no? Y me dijo, te vienen procesos muy fuertes. La evolución del ser humano es que tú vivas experiencias para que tú las aprendas a manejar diferente y que tú controles tus emociones y que sepas que nada es bueno y nada es malo. Todo es perfecto para un aprendizaje. Es como una prueba que te hacen para ver qué nivel de evolución en acción y coherencia tienes tú. Y me explicó que iba a tener procesos fuertes, que iba a tener un proceso
de salud también que iba a tener con mi hija, tenía que ayudarla, que me venían situaciones muy difíciles, pero que yo me iba a volver a casar. Me mostró a la persona, pero yo la vi de medio lado y le vi solo los bigotes y el pelo negrito. Y yo dije, oye, me voy a casar, pero es que yo no quiero casarme, yo me quiero casar contigo. Eso fue lo que yo le respondí a él. Yo quiero estar casada contigo, pero no la palabra casarse como la gente piensa, ¿no? Sino como yo quiero hacer mi entrega total a ti. Eso es lo que yo quiero, porque no voy a encontrar, allá abajo no voy a encontrar nada que me dé la paz que está aquí. Y él lo que hacía era sonreír, ¿no? Me mostró esa parte que me iba a casar, que yo iba a tener un gran cambio en mi vida, que me venían pruebas muy grandes, pero hay algo que él dijo que a mí me resonó en ese momento bastante y me dijo, Laura, ninguna persona que no haya tenido experiencia puede aconsejar a otra persona para ver cómo lo maneja. Es como aquella persona que no tiene hijos, no puede saber cómo va a poderle decir a alguien que tiene hijos cómo manejar las cosas. Por eso es que tú tienes que vivir tantas experiencias. Y yo suspiré porque vi muchas cosas fuertes y le dije, bueno, mira, yo soy valiente y yo voy a regresar. Yo voy a regresar, pero ya sabes que yo te quiero ver siempre. Y él me dijo, sí, está bien. Y en lo que él dijo, sí, está bien, yo regresé. Regresé al carro, me di cuenta que ya estaba en el carro, que estaba mal, no sabía lo que me había pasado. Realmente yo no sabía lo que me había pasado, si era verdad, si era mentira, si. O sea, fue algo fuerte. Llegó un guardia pasó por el carro y se dio cuenta que yo me estaba moviendo. Y dijo, mira, ella no está muerta, está viva, vamos a sacarla. Entonces buscaron para picar el techo, poder levantar el techo del carro y me sacaron. Pero imagínate la fuerza que yo tenía en ese momento, que a mí me sacan del carro y yo me vuelvo a meter. Yo me agarré el cabello, me enredé el cabello así y yo me metí a rescatar todo a donde yo lo había visto, ahí estaba y era de noche. Entonces saqué los zapatos, fue lo primero que me puse. Y me acuerdo que me puse los zapatos y me pinchó mucho porque había mucho vidrio. Entonces tuve que sacudirme los vidrios, entonces me puse los zapatos, busqué la cartera, busqué todo y el señor me decía, sálgase, usted está desangrando, se está mal. Y yo no le hacía caso, yo le dije, no, yo estoy bien. Me puse la cartera y le dije, llévame, pero cuando yo traté de pararme a caminar no pude porque yo tenía lesionada una pierna y tenía fractura de costilla. Y bueno, imagínate una persona en qué estado queda, ¿no? Y yo le dije, bueno, ayúdenme para que me lleven, va a venir un carro, ustedes me van a montar en el carro. Y ahí no había ningún carro, venía un carro subiendo por la otra vía y yo le dije, ese carro me va a llevar. Y ese carro se paró y me vio y me dijo, tráiganme, yo la llevo. Ellos me montaron, era una camioneta, me montaron ahí y yo me fui, me llevaron a un hospital. Cuando llego al hospital, pues no atendían a la gente porque ya había llegado la gente que estaba en el accidente, estaban todos ahí, estaba el hospital full. Y en eso llegan dos personas que trabajaban conmigo al lugar donde yo estaba y le dije, sáquenme de aquí, llévenme por una clínica porque ahora sí me estoy muriendo. Ya yo sentía que me iba a ir otra vez. Y empecé a pedir que buscaran a mi hija, me llevaron a la clínica y ya ahí no me acordé de más nada. Ya de ahí sí fue que me operaron, me llevaron a terapia. O sea, estuve ese proceso donde yo no sabía si estaba aquí o estaba allá. Porque yo ahí en terapia yo podía ver todo, podía ver el salón, podía ver las enfermeras que entraban, lo que decían. Yo siempre le digo a las personas que están en enfermería, cuídense de lo que ustedes hablan ante la gente que está en esos estados, porque uno escucha todo. Yo escuché todo. De hecho, una de las enfermeras dijo, no, yo no la voy a cambiar, la voy a dejar así, el que venga en el turno que aguante, el turno que venga que la cambie. Entonces uno ahí, pasé ese como mes y medio en la clínica y yo no sabía qué me estaba pasando. Y no podía decir mucho porque tampoco podía hablar en ese momento. Lo que hacía era dormir y me iba y venía y bajaba y subía y estaba en eso. Pero yo veía a Jesús en esos momentos. Y era como decía, si estás aquí, o sea, si es verdad lo que me pasó. Porque uno no sabe qué fue lo que le pasó. Bueno, ya después el proceso de recuperar la salud, todo eso, la gente me decía que estaba más loca porque empecé a ver cosas
Entonces, antes veía, pues ahora veía más, escuchaba más, sabía lo que me iba a decir la gente, sabía lo que me iba a pasar, entonces yo estaba colapsada. Inclusive fui a un psicólogo, me fui a ver con un psicólogo, me fui a ver con un psiquiatra y todo, y a la final yo dije, ya va, un momentico, esta no es la solución. La solución es revisar yo qué fue lo que me dijeron y qué es lo que está pasando. Y ahí empecé como a entrar en ese camino, ¿verdad? Con una salud bastante deteriorada, pero yo sabía que yo me iba a recuperar, que yo iba a estar bien. Era algo que me lo decía. Y era cómico porque yo de repente estaba así, volteaba y veía a Jesús ahí parado. Y volteaba para acá y lo veía aquí. Y yo lo que hacía era decir, bueno, no estoy loca porque él fue el que yo vi. Entonces él está conmigo dándome las señales. Y es un proceso de muchos años, no es un proceso que tú lo puedas manejar en corto tiempo. Una vez que yo me recupero, salgo de todo eso, pues tuve un problema en mi país, fui presa política, estuve presa y ya yo sabía que yo iba a tener procesos muy fuertes. Entonces, el estar yo ahí en ese lugar me dio la capacidad de decir, ok, ¿cómo tengo que manejar esto? Porque estamos todas de este lado. Tengo que hacer algo para ayudar a la gente que está aquí, que está mal, mucha gente mal, habían profesionales y todo. Y entonces ahí es donde yo creo el primer encuentro, nace ahí, y yo le puse un granito de arroz. Entonces yo decía, yo voy a dejar un granito de arroz aquí. Y empecé a hacer talleres para que las personas aprendieran a comunicarse y comencé a rezar el rosario, que yo no soy religiosa ni era de eso, de rosario ni nada, pero yo ahí empecé a rezar el rosario. Y empecé a ayudar a todo el mundo. Mi actitud fue ayudar. Me iban a visitar las amigas y eso, y se ponían a llorar. Y le decía, no lloren, yo estoy bien, yo estoy bien. Y una tía mía me decía, Laura, yo me siento mal de verte aquí. No, tía, yo estoy feliz, mira, yo me siento bien, estoy ayudando a la gente, ya estamos rezando, las muchachas se acercan, ya están hablando. Yo vi ese cambio ahí. Ahí estuve como 4 meses y medio, algo así. Hasta que un día se me aparece la Virgen físicamente. No fue sueño, no fue nada de eso. Ella se apareció en el cuarto donde yo estaba físicamente, que yo no sabía que era la Virgen, no tenía idea quién era. Porque ella se aparece, pero muy sencilla. Después me di cuenta que era la Virgen de la Milagro, la Virgen de Fátima. Se me apareció el día de la Virgen de Fátima. Ese fue el día que ella se apareció y me dice, Laura, quédate tranquila, tú el miércoles vas a salir. Y yo no tenía ni abogado, porque no me habían puesto abogado. O sea, es que los casos políticos ni los abogados los quieren agarrar. Y me dice, tú vas a salir el miércoles a las 6 de la tarde. Quédate tranquila, aprendiste la lección, has actuado perfectamente como tenías que hacerlo. Has empezado a ver la compasión en tu corazón. Y yo le dije, pero es que es imposible salir a las 6 de la tarde porque las presas van en la mañana a la cárcel y salen a mediodía, a las 2 de la tarde a más tardar. Y me dijo, quédate tranquila, tú vas a salir a las 6 de la tarde. Eso sí, yo quiero que cuando tú salgas, tú estudies Derecho y te gradúes de abogado. Y yo le dije, wow, pero imagínate, bueno, déjame ver cómo hago, porque todo el que está preso cuando sale no tiene nada y nadie te quiere ayudar. Bueno, así fue el caso. Salí un miércoles a las 6 de la tarde porque agarró el caso una defensor pública, que Dios la bendiga, yo la quiero mucho. Esa defensor pública se dio cuenta que no había nada y ella era del partido de oposición. E inmediatamente cuando empezó a ver todo eso, el juez le dijo, vamos a darle la libertad. Y me dieron la libertad a las 6 de la tarde. Y yo dije, Dios mío, esto es increíble. Después que yo salgo de ahí, pues mi proceso fue muy fuerte porque nadie me ayudó, mi familia tampoco me ayudó, nadie me ayudó. Y pues tuve que ver cómo hacía para vivir, para mantener a mi hija, no conseguía trabajo, tuve que empezar a limpiar en las casas, a preparar comida para cocinar, para vender, o sea, hacía de todo lo que una persona puede hacer. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué la gente tiene tanta falta de compasión? Yo creo, mira, que el cáncer más grande que tiene la humanidad es la falta de compasión. Así es. Y yo lo aprendí.
Yo aprendí eso. En una de esas se aparece la Virgen otra vez en mi casa y me dice, quiero que empieces a estudiar derecho, no lo has hecho. Yo digo, pero ¿cómo si no tengo ni para comer? Yo pasé muchísimo trabajo. No tengo comida, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Y me dice, habla con tu papá, que él te va a conseguir una beca. Y yo no quería hablar con mis padres tampoco, porque si ellos no se habían espontáneamente dicho, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ayudar o vamos a hacer algo, yo decía que... Pero bueno, a veces uno tiene que romper un poquito el ego, y creo que es la primera vez que lo digo así públicamente. Y fui y hablé con mi papá, y le dije, y mi papá me dijo, bueno, déjame averiguar, espera, quédate aquí que yo voy a averiguar y te aviso. Mira, yo cuando mi papá dijo eso, yo empecé a pedirle, Virgencita, por favor, tú me dijiste que sí, sí, eso así tiene que ser fácil, porque yo no puedo hacer más nada. Mi papá llega al rato y me dice, mira, estás de suerte, porque la profesora que yo hablé con ella tenía la lista de los becados y me dijo, si es para tu hija, yo la meto. Y te metió, aquí está la lista para que tú vayas a inscribirte mañana. Y yo me quedé, wow, y yo estudié becada. Fui muy buena alumna porque tenía que mantener promedio y eso me estresaba, ¿no? Pero estudié con mucho sacrificio, no te imaginas, porque nadie me ayudaba y tenía una hija, tenía que trabajar, los fines de semana tenía que cocinar, tenía que vender comida, tenía que hacer de todo. Pero yo, mira, lo que hacía era estudiar y centrada en estudiar, avanzar en mi vida y en Dios. Esos 5 años, yo no te puedo decir que yo me fui con mis compañeros. Es más, mis compañeros casi no me conocen porque yo no compartía mucho con ellos, no disfrutaba en la universidad, no salía, no hacía nada de eso. Lo mío era centrada en Dios y la universidad y estudiar. Y así, bueno, saqué los 5 años, me gradué, me gradué con, me gradué de segunda, teniendo todos esos problemas, yo fui la segunda de mi promoción. Muy bien. Y bueno, el día que me gradué me sentí un poco triste porque no tenía con quién ir, no tenía quien invitar, no tenía nadie con quien compartir. Y yo decía, Dios mío, o sea, un proceso tan fuerte y, y estás en esa situación, ¿no? Como que nadie entiende tu vida, nadie la va a entender, porque cuando nosotros nos entregamos a Dios, nadie entiende eso. No es un proceso que la gente entienda. Bueno, después de ahí me gradué. Ah, mira, se me olvidó contarte que estando en tercer año de la Facultad de Derecho, el estrés era tan grande que se me reventó la tiroides. Se me reventó un nódulo tiroideo y casi que estuve muerta. Y cuando yo llego a la clínica, la doctora me dice, no, eso es el estrés, tú estás mal. Y yo veía a Jesús ahí y me decía, no estás mal, es la tiroides, tienes algo en la tiroides, ¿no? Y yo le decía a la doctora, no, es algo en la tiroides, es algo en la tiroides. Y la doctora me decía, no, no, tú estás bien, tú tienes que irte. Pero cuando yo me paro, me desmayo. Entonces, claro, cuando me desmayo ahí, sí, ya empiezan a ver qué era, sí, se me había roto un nódulo tiroideo, por el estrés se me rompió y tenía un derrame de sangre en la tiroides. Entonces estuve 5 días ahí, después me operaron y pasé ese tránsito y en esos días que yo estuve ahí, yo siempre vi a Dios. Me acompañó, me decía que me calmara, que yo poco a poco iba a aprender, que yo poco a poco iba a cambiar, que yo poco iba a hacer mis cosas. Bueno, de ahí ya después presenté los exámenes, me gradué después. Y después que te gradúas dices, ¿ahora qué hago? Porque nadie te da trabajo. Era un poco difícil la situación porque hay un concepto errado de las personas que juzgan y castigan sin saber la verdad. Y yo fui víctima de eso. Me juzgaron, me castigaron y me sentenciaron a toda mi vida por algo que yo viví, que yo no había hecho nada en esta vida. A lo mejor en otra vida lo dejé pendiente, pero en esta no había hecho nada. Pero fue una bonita experiencia porque de ahí yo, mira, rompí mi ego, cambié mis actitudes, cambié mi forma de pensar, o sea, de verdad que yo rompí la Laura que existía y creé otra Laura. Y me sentí bien porque fue como una transición bonita. El día que yo me graduó, aparece la misma persona que me rescató y me llevó para la clínica, apareció
nos conseguimos, yo estaba desayunándome en un lugar y él me llamó, Laura, y yo volteo y no veo a nadie, y me vuelve a llamar y yo volteo más y veo que es él. Le digo, hola, ¿cómo estás? Lo saludo, me da su teléfono y cuando él me da el teléfono yo me doy cuenta que con él es que me voy a casar porque lo veo de medio lado y dije, Dios, contigo es que me voy a casar, pero lo dije en voz alta porque me impresionó, ¿no? Y él se voltea y me dice, ¿qué te pasó? ¿Estás loca? Yo estoy esperando a mi novia. Él estaba esperando a la novia que se iban de viaje. Y yo, no, no me hagas caso, yo le doy mi teléfono, bueno, después hablamos y me fui pensando, yo iba para tribunales y me fui pensando, Dios mío, no puede ser, ¿cómo es posible? Y si él tiene novia, esto es un desastre, yo no me voy a meter en la vida de nadie. Y dije, bueno, padre, vamos a hacer algo más práctico. Si tú me dijiste que él era la persona para mí, tú lo tienes que traer perfecto y acomodado, porque yo estoy entregada a ti. Y si estoy entregada a ti, pues tengo que andar en ese camino correcto. Bueno, y te hago el cuento más corto porque así fue. En cuestión de 2 años empezamos una amistad y a los 4 o 5 años nos casamos y ya tenemos 20 y pico de años de casados. Wow. Y es el que más me ha apoyado en todo mi trabajo. Es el que más cree en mí cuando yo le digo algo, mira, este mensaje me dijeron esto. O sea, él es como digo yo, tú eres mi fans número uno. Él cree todo lo que yo le he dicho Qué y bonito. todo ha pasado, ¿no? Y bueno, después de eso se graduó a mi hija también de médico, se graduó de médico, se casó y bueno, ya hizo su vida. Tengo 2 nietos hermosos que ya son universitarios los dos. Y un camino de experiencia muy largo, muy largo. Después que me caso, hacemos unos viajes, ¿verdad? Voy a varios lugares. Mi salud no era muy buena, siempre tenía procesos, tuve muchas operaciones también y mi salud siempre era débil. Y en uno de esos viajes me colocaron unos implantes que yo ni sabía lo que habían hecho. Yo no sabía nada de lo que me habían hecho. Pero sí, al ponerme algo, eso me dio mucho malestar, ¿ok? Pero mágicamente al poco tiempo yo me empecé a sentir mejor y mejor y me empecé a recuperar y empecé a tener más fuerza, pude empezar a hacer más cosas. Y de ahí me voy como 5 o 6 años más adelante, me voy a India también. Yo estuve en India, estuve a los pies de Sai Baba. Conocí todo lo que era esa parte de India y todo. Ahí también tuve una experiencia muy bonita porque fue Jesús el que me llevó y se me apareció Jesús y me dijo, yo quiero que aprendas los verdaderos mensajes que han traído los maestros a la vida, porque ellos están aquí haciendo un trabajo hermoso. No veas lo negativo, ve los mensajes que ellos dan y aprende. Yo estuve trabajando todo eso, aprendí bastante toda la información verdadera que dan los maestros, que es la misma que dio Jesús. Ámense, respétense, sean personas de valores, trabajen la verdad, que es una energía muy fuerte, muy difícil de mantener. Tienen que ser valientes para mantener esa verdad. Después de ese recorrido, yo regreso a Venezuela, me dicen que escriba un libro, escribí mi primer libro. Perdona, te quiero detener aquí un minutito porque no me quedó claro el tema de los implantes. Tú dices que en un viaje, pero ¿quién te coloca los implantes? ¿Por qué? No, no me quedó claro esa parte. Ok, fíjate, esos primeros implantes yo no te puedo decir quién me los colocó ni nada, pero yo sentí cuando me hicieron algo, ¿ok? Yo sentí que me subieron como a un lugar, no te puedo dar detalles porque no tenía esa conciencia en ese momento, ¿ok? Porque ellos te van dando las cosas poco a poco, poco a poco. A mí me las dieron así, no sé si le ha pasado a los demás así. Pero una vez que yo me empiezo a recuperar y regreso a Venezuela, regreso de India, me voy a México y en México me llega una información que tengo que ir a la Gran Sabana, en Venezuela, donde está el Roraima. Y yo, wow, yo vivía en Caracas, le dije a mi esposo, vámonos. Y mi esposo, todo lo que yo le digo, él me dice, vamos. Nos vamos, ya habían pasado de mi accidente, yo creo que 20 años, algo así. Ya había pasado bastante tiempo.
ya yo me sentía mucho mejor. Cuando llego a la Gran Sabana, ahí sí me dicen, Laura, ven a este lugar sola, y yo me voy a ese lugar sola, y cuando llego ahí empieza a caer un palo de agua, pero algo que nadie se podía mover. Ahí sí veo que bajan dos seres dorados, bellísimos, hermosísimos, altos. Yo soy bastante alta, pero ellos son más, yo les llegaba a ellos como por aquí más o menos, y yo soy bastante alta. Sí, sí. Eran dos seres dorados. Me dijeron, quédate tranquila, vamos a cambiarte los implantes que te pusimos, porque ahora vamos a ponerte otros implantes porque ha subido bastante tu vibración, ya te los podemos poner. Me pusieron implantes en los pies, en el estómago, en las manos aquí. Y me dijeron, ahora tienes que regresarte rápido para tu casa porque eso te va a dar mucho malestar. Y tienes que estar tranquila y tienes que cuidarte porque ellos ponen los implantes, lo que me explicaron, ellos ponen los implantes que son como unos aros energéticos que te van poniendo, ¿verdad? Esos entran en tu cuerpo y ellos crecen por dentro de tu cuerpo. Y cuando eso crece dentro de tu cuerpo, te da malestar. Entonces yo había reservado para irme una semana y teníamos 2 días y le dije a mi esposo, mira, mañana nos regresamos. Y mi esposo, ¿cómo que nos regresamos? Te cuento después. En el viaje te cuento, pero voy a dormir. Y yo dormí hasta el día siguiente, en la mañana me paré muy temprano y nos regresamos. Mi esposo me decía, pero estos viajes también son locos, o sea, vamos para acá y regrésate y ve para allá. Y yo, bueno, tú tranquilo, que eso es lo que me dicen y yo lo hago. Llegó a Caracas y sí, me empezó un malestar grandísimo, malísimo, me empecé a sentir muy mal, pero fueron como 17 días, 19 días, algo así, pero a los 15 días yo decía, no, ¿será que esto es otra cosa? Y quise hacerme un examen pensando que podía ser dengue o algo, porque había estado pues en Amazonas. Y no me dejaron. Cuando yo llegué al laboratorio, las personas empezaron a pelear y todo, y se me apareció un ser y me dijo, no puedes hacer esto, tienes que quedarte tranquila, toma mucho líquido. Y yo, wow, entonces lo otro es aprender a manejar tus implantes, a entender qué te quieren decir ellos con los puyazos que te dan, porque no hablan. El implante energético produce energía, electricidad, y es doloroso. No es algo que te vayan a hablar. A mí me pasa así. Entonces de ahí me dicen un día que ya yo más o menos sabía cómo eran los implantes, ya me había conectado con eso. Y empecé a ver mucho más las naves que me guiaban en muchas cosas. Los seres que me guiaban eran luces que se ven y me guiaban. Me voy a México nuevamente a hacer un trabajo en México y allá me dicen que tengo que regresar a Venezuela e ir a un lugar donde están las piedras redondas. Y me dan el nombre, me dicen Onoto. Y yo llego a Venezuela y le digo a mi esposo, hay que buscar esto y nos vamos para allá ya. Total que en 2 días yo estaba viajando para ese lugar. Cuando llego a ese lugar no se veía nada porque todo estaba tapado. Era un monte, eso es un pueblo, queda como a 7, 8 horas de Caracas. Y es un pueblo, tiene carretera de tierra. Nos metimos y todo y no se veía nada porque todo era así tapado, ¿no? Muy tapado con el monte. Pero de repente se me activan los implantes. Y eso es un dolor fuerte, como que te dan un corrientazo. Y le digo a mi esposo, párate que me están diciendo que es aquí. Mi esposo me dice, pero aquí no hay nada. Le digo, párate, pero es aquí. Entonces mi esposo se baja y ve una casa donde hay un vigilante, porque es una represa que hay ahí, ¿no? Eso no tiene casa ni nada cerca, sino una represa y lo que había era un vigilante ahí. Entonces mi esposo se baja y le pregunta, mire señor, por casualidad, aquí hay unas piedras así, así. Él dice, sí, sí, están ahí, ¿dónde está su carro parado? Ahí están. Lo que pasa es que el monte no las deja ver, hay que tumbar monte y entrar. Pero yo lo ayudo, yo tengo un machete. Entonces se metió el señor con mi esposo, empezó a abrir, abrir, abrir. Entramos y unas piedras redondas, totalmente redondas, hermosísimas. Y ya no me dolían los implantes. O sea, ellos me dan esa señal. Yo sí sé que me tengo que ir, es porque eso como que se activan y ya yo sé que no puedo estar en el lugar o me tengo que ir. No sé, yo entiendo el lenguaje que ellos me dan, yo lo entiendo. Pero son implantes más que todo para mantener mi salud.
Porque yo desde que tuve la última operación, que fue en el 2000, en el 2000, yo más nunca he ido al médico, más nunca he Excelente. ido. He dicho: "No, yo estoy bien, estoy perfecta, mi salud", siempre me dicen ellos: "Tu salud está en nuestras manos". Las veces que he querido hacerme un examen, porque de repente te habla todo el mundo: "Mira, que ya es la hora de hacerte una mamografía, de esto, de hacerte aquello", ellos enseguida me dicen: "Y no puedo, mira, yo aquí en Estados Unidos, que el seguro me ha pedido que me haga la mamografía, he pedido 4 citas y tú has de creer que las 4 citas me han llamado y me la han cancelado. Claro. No No, no, me la van a hacer". no tiene que ser, obvio. Porque Entonces yo digo: "Bueno, sí, me quedo tranquila, y no he ido al médico, no consumo así medicamentos ni nada, lo único que tomo es la pastilla para la tiroides, en una dosis bien bajita, y más nada". Pero es interesante porque, ¿cómo te digo? Ellos se aparecen físicamente. Yo no te puedo decir que los veo en sueños, que el mensaje es sueño, es algo. No, ellos se aparecen físicamente y me dicen: "Laura, es esto, esto y esto", y eso es perfecto. y Laura, ¿cómo lucen? ¿Son de alguna raza en particular? Sí, bueno, ellos son altos, blancos, blancos, con batas blancas, el pelo largo. Ellos me han dicho que son intraterrenos, son del mundo intraterreno. Y de hecho me han dicho que mi esposo es un guardián de ellos que está aquí haciendo un trabajo para acompañarme. Eso me lo dijeron en Argentina. Yo estuve en Argentina un tiempo y haciendo unos trabajos ahí de meditaciones y eso, y ahí me dieron toda la información, porque yo preguntaba que por qué yo estaba casada, porque no es fácil hacer todo lo que yo hago al principio, pues te digo, los primeros 10 años no es fácil decirle a mi esposo: "Mira, mañana me voy para tal lado", y mi esposo a veces se ponía bravo. Pero ya después de él conocer mi trabajo, de saber todo lo que pasó, todo lo que hemos vivido, todas las cosas que yo le he dicho a él. Por ejemplo, un día estaba yo viviendo en Barinas, él vivía en Anaco porque él era su director de la policía, y yo a las 12 lo llamo, le digo: "¿Dónde estás?". Y me dice: "Estoy almorzando". Le dije: "Bueno, sal ya del restaurante, ya, porque van a llegar unos ladrones y van a haber un tiroteo. Pero acabo de entrar, sal, tú no entiendes, vete". Entonces él dice: "Bueno, esta es loca, pero le voy a hacer caso". Se montó en el carro. Y él sale en el carro, y en lo que él va saliendo del carro, 5 minutos, menos de 5 minutos, él era el subdirector de la policía, lo llaman para decirle que había un tiroteo en el restaurante. Entonces, claro, todas esas cosas que yo le he ido diciendo a él, que han sido muchísimas en tantos años, imagínate, 20 y pico, casi 30 años, dándole información de muchas cosas, pues mi esposo sabe que es así, él sabe que es así. Y cuando ellos se Perdón, aparecen, Laura, y ajá, disculpa que te interrumpa. ¿Y estos hermanos, estos seres de luz, te dijeron, porque mencionaste Argentina, por eso, no es Erx la única ciudad, pero te dijeron que eran de la ciudad intraterrena de Erx, de Mistitlán, o no te dicen de dónde son? no, sí, sí, son de ERX, son de ERX. Ahorita estoy aquí en Estados Unidos. Es más, cuando yo estuve en Argentina, yo no sé si conoces a Marcelo Martorelli, No. el que tiene la página de ERX y todo, un maestro excelente también. Yo estuve en Argentina y nos conectaron a los dos de una manera mágica, ¿verdad? Y estuvimos hablando, y él fue uno de los que me dijo: "Si tú te tienes que ir al norte, va a llegar un momento que a ti te van a sacar al norte porque es el lugar donde vas a estar". Y yo decía: "Yo en Estados Unidos viviendo, yo no me veía viviendo aquí". Yo en Venezuela hice un trabajo bien grande y quise tener un refugio. Entonces montamos un refugio en Venezuela para ayudar a la gente. Y bueno, después de eso me tuve que venir. Todavía lo tengo allá. Lo que pasa es que no funciona 100% porque yo estoy aquí. Pero mi ilusión era irme definitivamente a vivir a ese lugar, que es una finca, una granja, y ayudar a la gente ahí, hacer encuentros ahí, tener gente que vaya y esté conmigo para hacerlo, enseñarlos, aprender y todo, ¿no? Pero bueno, me sacaron para acá y yo después digo: definitivamente cuando te dan una información es perfecta. Los intraterrenos Por me supuesto. dijeron que era en el norte y estoy en el norte.
Y uno tiene que fluir, o sea, no hay que darle mucho coco a las cosas. A mí me da risa porque hay gente que hace unas preguntas como que, mira, ¿cómo son? ¿Qué te dicen? ¿Qué hacen? Ellos no dan información. Ellos son puro amor. Ellos te van guiando a través del amor y mientras más disciplinada y más hagas caso, más te dan información. Porque esto es algo de disciplina, esto no es algo que tú puedas hacerlo a lo loco. O sea, yo no puedo agarrar y decir, me voy a sentar afuera porque quiero que me digan tal cosa. No, yo no les pregunto nunca nada. Yo siempre estoy cuando ellos quieren, como ellos quieran. Es más, yo estaba en mi casa y me dijeron un día a las 5 de la mañana, Laura, párate. Y cuando yo veo así, veo que está un ser ahí y le digo, me voy a parar tan temprano. Eran como, no eran las 5, iban a ser las 5 de la mañana. Me dicen, sí, párate, lava toda tu ropa que te vas de Venezuela. Y yo dije, wow, me paré, yo soy muy obediente, me paré a esa hora, recogí toda mi ropa, la empecé a lavar y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? Que te paraste temprano. Me dijeron que me voy, sácame las maletas y no sé qué. Empecé, recogí todo, regalé, me dijeron, sal de todo porque te vas de Venezuela. Y yo recogí todo, salí de todo y le dije a mi esposo, bueno, él es más lento para aceptar, ¿no? Pero a la final él acepta. Le dije, yo me voy a ir porque me están diciendo que me vaya. Pero ¿para dónde te vas a ir, mi amor? No sé, no sé, pero ellos me van a avisar. Y a los 2 días me llama una amiga y me dice que me vaya para Colombia. Ok, me fui para Colombia. Estando en Colombia me llama un amigo y me dice, vente a México, me voy para México. En México me dijeron, aquí no es que vas a estar, pero ya estás preparada para subir, porque yo no tenía recursos para salir, o sea, es la gente que me ayuda. Entonces salí de México y me vine para acá, para Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, aquí es donde estoy. Tengo 3 años y medio ya aquí. Entonces digo, bueno, todo es perfecto. Todo es perfecto. Y mi esposo me dijo, bueno, cuando ya sepas dónde te vas a quedar, me voy, porque yo no voy a brincar contigo. Y así fue, él se quedó y llegó como a los 7 meses y medio aquí a Estados Unidos, ya cuando yo me vine para Estados Unidos. Pero si tú eres obediente, ellos te dan todo. Ellos te dicen todo. Hay 2 cosas.